Nos mienten, nos siguen mintiendo, nos van a seguir mintiendo. El espejismo de la luz garantizada entre relatos políticos y ríos secos. Oiga, hasta la señora Manzano sale a decir, ya se va, ¿no? Pero ya se va, me imagino porque se le vienen los apagones. Ella es la que ha dicho que deja un legado sin apagones, etcétera, etcétera, etcétera. Y créanme que los apagones vienen porque vienen. El panorama energético en Ecuador ha pasado de ser una preocupación técnica a convertirse en el epicentro, escuchen bien, en el epicentro de una crisis de credibilidad gubernamental. Mientras las cifras oficiales intentan maquillar la realidad, la ciudadanía percibe una desconexión alarmante entre el discurso de Carondelet y lo que ocurre en el territorio. La TikToker Ancali de izquierda ha puesto el dedo en la llaga al cuestionar la narrativa de normalidad impuesta por el gobierno de Daniel Noboa. Con un tono frontal, la activista denuncia que mientras se nos dice que la red eléctrica ha sido reparada y que San Pedro está de nuestro lado, la realidad en la Amazonía, con ríos visiblemente secos, cuenta una historia radicalmente distinta, sugiriendo que los apagones no son una posibilidad lejana, sino una certeza inminente. Vayamos a mirar. Y bueno, gente linda, irá guardando su luz en baldes, porque puede que yo no sepa y esté hablando cualquier cosa, pero cuando yo regreso viajando de Amazonía, veo que los ríos están secos. Nuevamente, puede que no sepa y esté hablando cualquier cosa y que no influyan directamente. Pero después me acuerdo de que yo tengo una ministra ilustre como Inés Manzano, que me dice en sus entrevistas, tranquilos, la luz está garantizada. Y después también me acuerdo que tengo un presidente ilustre de igual forma, que me dijo hace unos meses cuando estaba en campaña, tranquilos, que todo nos ha ido bien porque hemos reparado la red eléctrica. A saber si se dirá reparado, pero así dijo. Y dijo que además San Pedro está de su lado porque ha llovido y entonces no se ve la luz. Pero en la realidad, en esta pseudodemocracia que vivimos, tenemos un montón de casos inventados o que son de reserva, que no podemos ver, la ciudadanía común, la ciudadanía de a pie, pero que, ¿saben qué? Que nosotros sabemos, palpamos, y hasta las propias empresas han dicho, pero en este país no se hace nada. La estafa que tuvimos con ATM, con Progen. Sí, esa chatarra que trajeron para que nos dé luz. Y nuevamente, no tener luz no le afecta al Danielito Noboa. O sea, él dice que estaba cabreado después de tener que gestionar tanto en periodos de apagones y tener que vivir sin luz. Ah, no, y sus periodistas, nos dijeron que mejor utilicemos esa época sin luz para volver a hermanarnos de nuestra familia. ¿Cuánta sinvergüencería vemos en el relato y en la gestión de este gobierno? Porque es tan, pero tan preocupante que desde el propio discurso político sean tan limitados y piensen que la luz solo es prender el foco. Porque claro, es que ellos no se afectan, porque ellos no viven aquí. Y porque cuando viven aquí, viven en condominios carísimos en los que se sustentan con cualquier otro tipo de energía. Entonces tienen sus generadores inmensos y a ellos no les falta pues la luz. ¿A quién sí le afecta la luz? Es el compañero de la tienda que se le daña la comida que compró para vender. Es a la compañera de la casa que tiene 80 años y ve la tele y se le quema la tele. Y no tiene otra cosa más que hacer, porque en este país no hay nada más que hacer. Porque además ya le quitaron presupuesto a los gas, ya limitaron y ya no tenemos espacios de participación, ya no vamos a tener. Cuando quitan la luz, afectan a las escuelas públicas. Sí, a esas escuelas a las que ustedes no llegan. A las de los guaguas de los nadies. A las de los guaguas que a nosotros tanto nos preocupan y por los que tanto sufrimos, pero ustedes son un número más. Ajá, en esas escuelas cuando no hay luz no hay nada. Quien paga directamente la pésima gestión que ustedes hacen, que es una receta para después privatizar porque dicen que no sirve la red eléctrica, que todo lo han hecho mal, mentirosos. Mentirosos. Tanto le falta al país. Pónganse a trabajar, pues. Cumplan una planificación bien hecha. Cumplan una planificación que buscaba que este país tenga soberanía energética. Y dejen de pelearse con el único país que les vende energía. Este gobierno solo hace... Ya ni sé si le puedo decir que haga política. Solo hace show y trabaja para los suyos. Porque no me va a faltar vida para saber que en un punto nos van a decir, no, privaticemos. Porque ahí la energía sí va a ser eficiente. Sí, con ese cuento de la eficiencia que siempre nos quieren vender. La gestión de la ministra Inés Manzano también ha quedado bajo la lupa de la opinión pública. El contraste es brutal.
Por un lado, entrevistas donde se asegura que el suministro eléctrico está blindado. Por el otro, una industria privada a la que se le solicita encender sus propios generadores para sostener la demanda nacional. Esta contradicción no es menor, ya que revela que el respaldo energético del país es, en el mejor de los casos, frágil. La crítica se intensifica al señalar que estas deficiencias no afectan a las élites que residen en condominios con plantas eléctricas industriales, sino al pequeño comerciante que pierde su mercadería y a las escuelas públicas de los sectores más vulnerables donde la falta de luz detiene por completo el proceso de aprendizaje de los hijos de nadie. Desde una perspectiva periodística más analítica, el medio El Estilete refuerza esta postura, argumentando que el gobierno ha construido un relato multicausal para evadir la responsabilidad central. Se culpa al calor excesivo o a accidentes fortuitos, pero se omite el impacto estratégico que tuvo el conflicto con Colombia, lo que resultó con la pérdida de 450 megavatios de estabilidad. Para muchos analistas y voces de la oposición, esta serie de errores y omisiones no parece ser fruto de la incompetencia, sino una receta deliberada para justificar una futura privatización del sector bajo el argumento de que la gestión pública es intrínsecamente ineficiente. Finalmente, la crisis energética ha mutado en una crisis de comunicación política. La presencia de figuras como Irene Vélez intentando explicar lo inexplicable con gráficos en cuadernos que no logran convencer a una población cansada solo profundiza la brecha de desconfianza. El ciudadano común ya no pide promesas de estabilidad en campaña, sino transparencia básica. Si va a haber apagones, que se avise con tiempo para comprar las velas. El sentimiento generalizado es que el gobierno de Noboa está más preocupado por salvar su índice de aprobación y gestionar su imagen que por resolver el déficit estructural que mantiene al país en la penumbra. En conclusión, la situación actual de la red eléctrica en Ecuador refleja una democracia de las apariencias, donde el show político intenta sustituir a la planificación técnica. La advertencia es clara: la luz no es solo prender un foco, es el motor de la economía popular y el derecho básico de los sectores más desatendidos. Si el gobierno persiste en negar la crisis mientras los ríos se secan y los acuerdos internacionales se desploman, el costo social y político será mucho más alto que cualquier factura eléctrica. La soberanía energética no se logra con oraciones a la lluvia, sino con una gestión honesta que priorice a la gente por encima de los intereses de la privatización. Ahí se las dejo, mis queridos amigos. Es terrible lo que pasa en el Ecuador, pero tenemos que estar alertas porque los apagones vienen. Hágame caso, los apagones están de la ceja al ojo. Y ya no lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo expertos analistas. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. La verdad está ahí, no te pierdas nada.